el pulmón en ventilación espontánea para evitar el colapso, ¿sí? Hay distintos mecanismos. Uno de los mecanismos es otorgado por la caja torácica, la rigidez y la elasticidad que tiene la caja. La función principal que tiene es tironear, traccionar del pulmón hacia afuera para evitar el colapso. Ante la relajación neuromuscular que nosotros le hacemos al paciente para poder ventilarlo, obviamente este mecanismo queda abolido, ¿sí? El otro mecanismo que hay... ¿Hola? No. El otro es re difícil dar así, sin ver cara. El otro mecanismo es el del surfactante alveolar, que a esta altura ya todos sabemos que la función que tiene es reducir la tensión superficial a medida que disminuye el radio de los alvéolos, y que bueno, en todas las patologías en las que se vea alterada la cantidad, la función o la composición del surfactante, va a hacer que también este mecanismo quede eliminado. Otro mecanismo es el de la interdependencia que tiene el tejido pulmonar, que lo que hace es otorgarle estabilidad, darle uniformidad, y que ante el colapso también va a, entre comillas, contagiar al resto del pulmón. O sea, por esta interdependencia, si hay colapso en un área, el pulmón va a tender a extender ese colapso, ¿sí? Y el último mecanismo es el del cierre de la vía aérea, que lo que hace el cierre es mantener el tejido pulmonar expandido más allá de la zona de oclusión, ¿sí? Es decir, distalmente a la zona de oclusión. Y la alteración que vamos a ver durante la ventilación mecánica en este caso es que a altas concentraciones de oxígeno se van a ocasionar las atelectasias por reabsorción. Bueno, esto es un fenómeno que se ve universalmente en los pacientes que sometemos a ventilación, pasa en el 90% de los pacientes. Y la importancia de esto es que contribuye a la lesión inducida por la ventilación, ¿sí? Bueno, nosotros, antes como recordatorio, todos sabemos que la presión transpulmonar equivale a la diferencia entre estas dos presiones, ¿sí? A la diferencia entre la presión alveolar, la presión adentro del alveolo, y la presión pleural, que es la fuerza que se le ofrece al alveolo desde afuera, ¿sí? La diferencia entre estos equivale a la presión transpulmonar. Cuando nosotros tenemos un paciente en posición supina y lo ventilamos, el colapso se va a dar en las zonas dorsales, ¿sí? Que también se las conoce como las zonas dependientes. Estas zonas, las dependientes, son las que soportan el peso del pulmón, el peso de las estructuras del tórax, todo lo que tenga hacia arriba, ¿sí? Entonces, al sedar a los pacientes y relajarlos, nosotros eliminamos el tono y la acción de la musculatura respiratoria. Entonces, la consecuencia de esto es que la presión pleural, que normalmente es negativa, se positivice, ¿sí? Y a su vez, al positivizarse la presión pleural, esto sobre todo ocurre en las zonas dependientes, ¿sí? En las que están a nivel del dorso. Entonces, como son más positivas que la presión alveolar, al final de la expiración, lo que termina pasando es que se negativiza la presión transpulmonar. Y esto resulta en lo que es el colapso por compresión, ¿sí? Bueno, acá les grafiqué en un embudo todo lo que contribuye al colapso. Por un lado, esta negativización de la presión transpulmonar que les expliqué recién. Por otro lado, la presión abdominal positiva. ¿Qué vendría a ser esto? En la siguiente diapositiva hay un gráfico que lo explica mejor, pero de por sí el abdomen tiene una presión positiva. Que nosotros al relajar a los pacientes también lo que hacemos es abolir el tono del músculo diafragma, que la función que tiene el diafragma es también compartimentalizar al tórax del abdomen. Entonces, al abolir el tono del diafragma, toda esa presión positiva a nivel abdominal es transferida también al tórax, y esto va a ser otra de las cosas que contribuya. Y ni hablar si el paciente tiene una disfunción del surfactante, todo esto va a hacer que se colapse. Acá tienen graficado lo que les expliqué recién. Fíjense cómo esto es anterior y esto es posterior. Fíjense cómo a nivel anterior la presión pleural es negativa, pero a medida que yo desciendo se va positivizando, ¿sí? Esto se conoce como gradiente vertical de presión transpulmonar. Acá, hacia posterior, la presión pleural al positivizarse explica el colapso que les expliqué recién. Y acá tenemos el aporte del abdomen, cómo contribuye a que haya más colapso, ¿sí? Se transfiere la presión positiva del abdomen al tórax porque el músculo diafragma está abolido, ¿sí? Su función de compartimentalización. Bueno, entonces, ¿qué consecuencias voy a ver? Si se colapsa el pulmón, voy a tener repercusión a nivel de la oxigenación, a nivel de la mecánica respiratoria, y también va a haber lesión pulmonar. Las zonas dependientes, que son las que están hacia posterior, además de colapsarse,
también reciben perfusión sanguínea. Entonces, si un tejido pulmonar está colapsado, pero sigue recibiendo su irrigación normalmente, es lógico pensar que va a haber una repercusión en la oxigenación. Y es por esto que utilizamos la oxigenación como uno de los parámetros de monitorización durante las maniobras de reclutamiento, ¿sí? Por la repercusión que hay en este aspecto. Después, mecánica respiratoria, ¿qué es lo que pasa con esto? Como hay colapso, va a descender la capacidad residual de ese pulmón. Esto va a pasar tanto en un pulmón sano como en un pulmón distresado. Y esta disminución que tenemos del volumen pulmonar efectivo, es decir, de aquel que tiene la capacidad de producir la hematosis, tiene una expresión en la disminución de la compliance pulmonar. Entonces, al pulmón le termina resultando en un mayor estrés mecánico para un determinado volumen corriente que nosotros queramos entregar. A modo para recordar, ¿no?, qué era la compliance, por las dudas. La compliance es lo que a mí me permite que una estructura se distienda, ¿sí? Representa cuánta presión es necesario que yo le aplique a un sistema para que se genere un cambio de volumen, ¿sí? Y en cuanto a la lesión pulmonar, lo importante es que esto es lo que fundamenta, lo que explica por qué yo tengo que hacer una maniobra de reclutamiento, ¿sí?, para evitar la lesión pulmonar. Aunque también tiene un precio hacer una maniobra de reclutamiento, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, la lesión pulmonar se va a dar por dos mecanismos. Va a haber un daño directo que la genere y otro mecanismo que es el de amplificación de los mecanismos de lesión pulmonar. En cuanto al daño directo, cuando se colapsa un alvéolo genera un ambiente hipóxico, ¿sí? Ese ambiente hipóxico va a activar lo que ya conocemos, que es la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Esta vasoconstricción, como hay vasoconstricción, va a haber aumento de la resistencia a nivel del lecho vascular pulmonar, y eso va a terminar repercutiendo en el ventrículo derecho, porque este ventrículo derecho va a tener que ejercer más presión para poder abrir la válvula pulmonar, y bueno, le va a costar más trabajo, o sea, hay una repercusión tanto en el corazón como a nivel local en el pulmón. Y ni hablar que en todo ambiente hipóxico va a ser más difícil, por todo el estrés vascular, endotelial, etcétera, todo lo que sea reparación a nivel pulmonar se va a ver afectado, y también va a haber más predisposición a infecciones, etcétera. Bueno, de la amplificación les tengo que decir, explicar más o menos el mecanismo de reclutamiento cíclico y lo que es la sobredistensión cíclica. Estos dos mecanismos son los dos principales mecanismos que están implicados en la producción de BIL, ¿sí? El reclutamiento cíclico, vuelvo por las dudas, el reclutamiento cíclico lo que es que es un daño mecánico a causa de todas las fuerzas de cizallamiento que se están dando en los pulmones que tienen una ventilación asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un área del pulmón colapsada, y la que está rodeando esa área colapsada está bien ventilada. Va a haber como un tironeo entre la zona que está en colapso y en la que está bien aireada, que son como fuerzas que van en distintas direcciones, que son las fuerzas de cizallamiento, que son las que generan este daño mecánico. Y por otro lado, la sobredistensión cíclica es que es una consecuencia directa de esta distribución heterogénea que tiene el pulmón. Si yo tengo una proporción muy importante de tejido colapsado, el tamaño del pulmón que es funcional realmente, o sea, que tiene la capacidad de realizar la hematosis, es mucho menor. Esto es lo que explicaba Lucha en su clase de lo del concepto de Baby-Lang, o sea, yo tengo un pulmón que tiene, si se colapsa y yo le sigo entregando el mismo BT, todo ese BT va a ser, por decirlo de alguna forma, atajado por la porción de tejido que no se colapsó, y va a terminar en deformación de ese tejido que se denomina strain, por si lo leen así. Todo esto genera estrés mecánico que activa un mecanismo de una transformación, una mecanotransducción que activa una señal biológica y bioquímica, que termina activando una respuesta inflamatoria que en principio es local, pero con el tiempo esa respuesta local termina extendiéndose a otras zonas del pulmón y también más allá del pulmón, ¿sí?, a órganos distantes. Y ahora aparece el concepto de biotrauma. El biotrauma es esto que hablamos recién, que inicia en las zonas intermedias, o sea, en las zonas en las que están bien aireadas. Están bien aireadas y van a ser las que reciban la mayor parte de la ventilación, entonces van a ser las que más se deforman, las que sufren de esto del strain, y las que activan el biotrauma. Bueno, maniobras de reclutamiento.
Yo toda la clase, toda esta primera parte de la clase la armé en base a un material que hay, que es de la Universidad de Valencia, que es apoyo para manejo de ventilación mecánica. Lo que decía este material es que hay una opinión generalizada de que las maniobras de reclutamiento son una medida de rescate, ¿sí? Que sirven para mejorar la oxigenación en pacientes que presentan hipoxemia. Sin embargo, lo que pasa con estas maniobras es que como no están estandarizadas en la aplicación diaria clínica, y hay una ausencia, o sea, no hay una relación directa entre mejorarle la oxigenación a un paciente y que eso se refleje en la morbimortalidad, sumado a que falta evidencia clínica que explique las ventajas de esto y que sean estudios aleatorizados, todo esto hace que sea controvertido el uso de las maniobras de reclutamiento. El primero que las empezó a usar para el manejo del distrés fue un médico de apellido Lackman, que él propuso estas maniobras como parte de una estrategia que él llamó OLA, por las siglas en inglés, que significan Open Lung Approach, que sería la estrategia de pulmón abierto. Él lo que dice es que en esta estrategia de tener un pulmón totalmente abierto, las maniobras de reclutamiento sumado a un ajuste posterior de PIP hacen que contribuyan a esta estrategia de protección pulmonar, ¿bien? Dice que las maniobras las maniobras en sí tienen que ser breves, transitorias, controladas por nosotros, con el objetivo de reexpandir ese pulmón, y que hagan, en cuanto a mecánica respiratoria, habría que situar al pulmón en una posición mucho más favorable en lo que es la relación, ¿vieron?, de la curva presión-volumen, posicionar ese pulmón en un sector en donde sea más favorable que se dé la ventilación. Se aprovecha la histéresis del pulmón, que es una característica intrínseca que tienen todas las estructuras elásticas, como el pulmón, que es una estructura elástica, y aprovechando esta característica, esta cualidad del pulmón, hacemos que el paciente ventile manejando presiones más bajas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de una maniobra de reclutamiento eficaz? ¿Cómo yo sé que una maniobra de reclutamiento tuvo un efecto positivo? Bueno, voy a ver que va a haber un aumento del volumen pulmonar disponible para la hematosis, una mayor superficie de intercambio, va a haber una mejor compliance, o sea, una mejor distensibilidad de ese pulmón, una mejor oxigenación, y de qué forma yo puedo verificar esto desde el punto de vista clínico, y como ya dije hoy, por medio de los cambios que va a ver el paciente en la oxigenación, ¿sí? Y ahora aparece de vuelta el concepto de pulmón abierto. ¿Qué sería un pulmón abierto? Es aquel que se define por una PAFI mayor a 400, cuando estoy utilizando una fracción inspirada de oxígeno de 1, que se demostró que esta PAFI equivale a un nivel de shunt menor al 10%, ¿sí? Y si sumamos que yo hago una tomografía computada, esto va a corresponder también a menos del 10% de una masa pulmonar colapsada, ¿sí? Acá tenemos el gráfico, la figura de la histéresis, que también ya la habrán visto varias veces. Tenemos que la zona que está representada en verde sería la zona más protegida en la que conviene ventilar a los pulmones, ¿sí?, para que estén sometidos a una menor presión y que puedan tener un BT suficiente, sin irnos hacia los extremos del gráfico, ¿sí? Tanto el extremo inferior como el superior son lesivos. Si nos situamos en el extremo inferior, vamos a estar dentro de lo que se conoce como zona de colapso, si manejamos bajas presiones y poco volumen. Ahora, si nos vamos hacia el otro extremo y nos situamos en esta zona, que es la de sobredistensión, en la cual hay más presión, ¿sí?, y más volumen, también esto va a ser lesivo para el pulmón, ¿sí? Estamos dentro del riesgo de generar barotrauma. Bien. A ver, déjame ver una cosa de la diapo anterior. Otra cosa importante de este gráfico es la pendiente, ¿sí?, la pendiente de la curva. Si nosotros tenemos una mesa de anestesia que nos refleja el bucle, vamos a ver que antes de la maniobra de reclutamiento la pendiente va a ser de una forma y después va a ser de otra. El objetivo sería que la pendiente se vuelva menos pronunciada, es decir, se acerque al eje de la I, ¿sí?, que sea menos, que disminuya la pendiente. Eso ¿qué va a querer decir? Que ese pulmón con menos presión va a poder meter un buen volumen. ¿Bien? Acá en este gráfico lo que relaciona es el tiempo durante el cual yo tengo que aplicar esa presión para que se dé la apertura del pulmón.
tenemos que superar un umbral mínimo de presión para que se abran las unidades alveolares, pero no solo eso, no es solo alcanzar el nivel de presión para que se abran, sino también es someterlo al tiempo necesario para que se genere el reclutamiento. La línea esta punteada que está graficada más arriba corresponde a lo que sería un pulmón patológico. El pulmón patológico va a requerir de más presión y va a necesitar más tiempo estar sometido a esa presión para poder reclutar las unidades alveolares. Y bueno, la figura de Laplace, de vuelta lo nombramos a Laplace, como en las últimas clases. ¿Qué decía Laplace? Relacionaba la presión con la tensión superficial y el radio. Esto es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo la presión que yo tengo que ejercer para abrir un alvéolo, que sería este dibujo que está acá abajo, este sería el alvéolo cerrado, no es igual la presión que yo tengo que ejercer para abrir este alvéolo que para mantener uno que ya está abierto, ¿sí? Esto, en cuestión matemática, ¿cómo sería? El alvéolo cerrado tiene menor radio que el que ya estaba abierto. Entonces, a menor radio voy a tener que ejercer mayor presión. Como son inversamente proporcionales, la presión va a tener que ser mayor. Entonces, al pulmón le cuesta menos trabajo mantener el alvéolo abierto que tener que abrirlo, ¿sí? Si ya está colapsado. Eso es lo que quiere explicar Laplace. Y otra cosa importante, volviendo a lo de Laplace, es que en los pulmones sanos, la presión que yo necesito para abrir unidades alveolares es bastante uniforme en todos los sectores del pulmón. Eso es por la función que tiene el surfactante, ¿sí? Que lo que hace es que se vuelva uniforme la presión que tengo que aplicar. La gran mayoría se va a abrir a presiones más o menos con una presión de 40 centímetros de agua, voy a poder abrir estas unidades alveolares. En cambio, el problema con los pulmones patológicos es que la distribución de las presiones de apertura es mucho más heterogénea. Hay zonas, las zonas dependientes, que eran las que se colapsaban, que esas van a necesitar presiones de 50, de 55 centímetros de agua. En cambio, las que están a nivel ventral, ya con presiones de 40, se van a poder llegar a abrir. Lo mismo, otro ejemplo, serían los obesos mórbidos. Un obeso mórbido con 40 centímetros de presión de agua no lo voy a poder abrir. Va a necesitar mayor presión. Y ahora, en cuanto al tiempo, ¿durante cuánto tiempo tengo que aplicar una maniobra de reclutamiento para que sea eficaz? Ahora aparece el concepto de lo que es el efecto de avalancha y la dependencia temporal. Esto sería que yo cuando hago una maniobra de reclutamiento, las primeras unidades alveolares que se van a ir reclutando van a ser como un tironeo de todo el tejido que tienen alrededor. Es decir, una tracción radial y van a ir como reclutando todas las zonas que van teniendo a su alrededor. Es por esto que se necesita de tiempo, para que se dé este efecto de avalancha. ¿Bien? Las zonas aireadas en las regiones que están colapsadas, las zonas aireadas, o sea, las que están a nivel de la porción ventral, van a tener menores constantes de tiempo. Es decir, que yo apenas empiece la maniobra de reclutamiento, estas van a ser las que se van a distender primero. Y finalmente, a lo último de la maniobra, las que van a responder son las que están a nivel del dorso, o sea, las menos aireadas, son las que tienen constantes de tiempo más largas. En el pulmón sano todo esto va a ser homogéneo, es decir, las constantes de tiempo van a ser parecidas en todos los sectores. En cambio, los pacientes que tienen un distrés respiratorio, tras que tienen edema en el intersticio, edema en el alvéolo, material inflamatorio, todo va a hacer que las constantes de tiempo sean más largas, o sea, que la maniobra de reclutamiento tenga que durar, según este material que leí, alrededor de 2 minutos. Bueno, ¿qué tipos de maniobras hay? Hay varias, hay un montón. Yo solo voy a describir estas dos porque son las mejor descritas en la literatura, las que más se usan habitualmente. También encontré que había otras que se denominaban, no sé, suspiros. La verdad, no armé nada de esas, no usé ninguna diapositiva, porque vi que mejoraban la oxigenación, pero que no proporcionaban protección pulmonar. Entonces, me centré solamente en las que vemos en la práctica. Y bueno, otra maniobra también de reclutamiento, pero que es parcial, sería el de cúbito prono, que voy a hablar un poquito lo último cuando hablemos de COVID. En este gráfico que hay acá, lo que representé son no nombré las maniobras. La primera que voy a describir es la maniobra de insuflación sostenida en apnea, ¿bien? La otra es la maniobra en presión controlada manteniendo el ciclado, que cuando veamos el gráfico se va a entender mejor. El gráfico A es la maniobra de insuflación sostenida en apnea. Tenemos una respiración basal del paciente, un ciclo respiratorio normal, que cuando yo quiero arrancar la maniobra de reclutamiento, lo que tengo que hacer es setear la presión inspiratoria en 40 centímetros de agua,
y dejarlo durante el tiempo que dure la maniobra, que son 40 segundos, con esta presión, ¿sí? En apnea. Entonces, el paciente venía con esta presión, lo primero que tengo que hacer es, desde una situación ventilatoria normal, que es esta que vemos acá, setear el respirador, cambiarlo a modo de CPAP, establecerle la presión de 40 centímetros de agua y dejarlo por una duración total de 40 segundos, para después que retorne a su ventilación en la que lo venía manteniendo, ¿sí? Esta sería la sostenida en apnea. Después, esta que está acá abajo, el gráfico B, explica la maniobra en presión controlada manteniendo el ciclado. Bueno, acá de vuelta, lo que está en negrita es la ventilación basal del paciente, que tiene más o menos una PIP, acá tenemos graficada la presión, y esta sería la PIP, que sería de 5, con una presión inspiratoria de 20. ¿Qué tengo que hacer cuando hago esta maniobra, en la que mantiene el ciclado? Desde la situación basal, primero que nada tengo que pasar el respirador a modo en presión controlada, salvo que ya lo venga ventilando en presión controlada. Nosotros habitualmente usamos la variable control por volumen. Pero bueno, lo pasamos a modo presión, ¿sí? Ajustamos la presión inspiratoria en 20 centímetros de agua y vamos haciendo el ascenso gradual mediante los incrementos de PIB, ¿bien? Siempre mantenemos, hacemos un incremento de PIB y lo mantenemos durante al menos 3 ciclos respiratorios, ¿sí? Puede ser de 3 a 5 según este material que leí. En otros lugares pueden encontrarlo distinto. Bueno, aumento en 5 la PIB. Acá yo estoy situada en 10 centímetros de agua de presión de PIB, que también voy a ir aumentando la presión inspiratoria. Acá estaríamos en 25 de presión inspiratoria. Vuelvo a aumentar la PIB. Lo vuelvo a dejar durante 3 a 5 ciclos con esta presión, hasta que llego a una PIB de 20 centímetros de agua, en donde comienza la otra fase, que es la de presurización máxima, que es en la cual yo tengo que prolongar la duración de esta para que se recluten las unidades alveolares, por lo que veíamos recién de este fenómeno del efecto de avalancha y de la dependencia temporal. Bueno, acá también fíjense que tenemos la presión inspiratoria, que es lo que también tenemos que ir aumentando, que es de 40 centímetros de agua. Una vez que pasa este lapso de tiempo, que es el de la máxima presurización, cuando finaliza la maniobra, yo tengo que hacer que esto retorne a la situación, bajarle la presión inspiratoria y la PIB. Acá está graficado en 25 centímetros de agua, la presión inspiratoria máxima acá, y la PIB la retorné, la bajé en 5. Y ahí terminó la maniobra de reclutamiento. Lo que tendría que hacer después yo es titular la PIB, ¿bien? Para evitar que las zonas que yo logré reclutar durante la maniobra se vuelvan a colapsar, porque son unidades alveolares que son inestables, que tienen la tendencia al colapso nuevamente. El gráfico de abajo es la misma maniobra, es maniobra en presión controlada, manteniendo el ciclado, pero en un pulmón patológico. Las diferencias que vamos a ver en esta maniobra es, por empezar, las presiones. Arrancamos con otros valores de presión, acá de la situación basal, de vuelta, que es la que está graficada en negrita, lo pasamos al patrón de presión controlada. La presión inspiratoria en este caso es de 15, y vamos aumentando la PIB también de 5 en 5, pero fíjense que partimos de una PIB más alta que en el gráfico anterior. Tenemos una PIB de 15 en este caso, y la vamos aumentando de 5 en 5 hasta llegar a una PIB mucho mayor, ¿sí? Una PIB de 30. Y fíjense que la duración es mucho mayor. Acá lo dejábamos en la zona de máxima presurización durante 15 a 30 segundos, en cambio en el pulmón patológico, como necesita de más tiempo para poder reclutarse, lo tenemos que dejar durante aproximadamente, según este material, 2 minutos. Bueno, cuando finaliza esta etapa, volvemos a descender las presiones y bajamos la PIB en 5 centímetros de agua nuevamente, bajamos la presión inspiratoria y vendría la etapa de la titulación de PIB, que la explico más adelante con otro gráfico para que se entienda un poco mejor. Bueno, esto que puse en esta diapositiva corresponde a este trabajo que es de Tussman y Turchetto. Está bueno porque divide las fases y explica qué es lo que ocurre en cada una de ellas. Primero tenemos la fase de preacondicionamiento hemodinámico, que es esta, que es la del ascenso escalonado de la PIB, que lo que se intenta hacer en esta etapa, al ir aumentando poco a poco la PIB, es ver si hay alguna hipovolemia oculta, ¿sí? Como puse acá, predice el comportamiento hemodinámico que va a tener el paciente durante el reclutamiento. ¿Y qué es lo importante, lo que yo tengo que ver en esta etapa?
es ver la repercusión que hay a nivel hemodinámico, ¿sí? Por eso es que miramos la TAM. Si yo viendo la TAM veo que disminuye el gasto cardíaco de ese paciente, que disminuye la tensión arterial media en 15 o en un 20% con respecto al basal, lo que tengo que hacer es disminuir la PIP en 5 centímetros de agua y tratar la hipovolemia oculta que tiene ese paciente antes de continuar con la maniobra. Porque si yo sigo, o sea, si el paciente refleja estos cambios hemodinámicos y yo sigo con la maniobra, durante la fase de máxima presurización se va a descompensar aún más todavía, ¿sí? Bueno, la siguiente fase es la de reclutamiento en sí, que es la que estaba graficada en rojo en los gráficos anteriores, y en esta etapa, que es la de máxima presurización, según este trabajo de Tussman, consiste esta etapa en aumentar el delta de presión, es decir, la driving pressure y la PIP, hasta la presión de apertura pulmonar, siempre manteniendo un BT menor o igual a 8 mililitros por kilo. En esta fase es en la que yo voy a tener mucha repercusión a nivel hemodinámico. ¿Por qué? Porque como aumenta mucho la presión a nivel intratorácico, va a haber repercusión a nivel del ventrículo derecho, ¿sí? El ventrículo derecho, debido a que se transmite la presión a nivel del alvéolo a todos los vasos que están alrededor, va a aumentar la resistencia del lecho capilar pulmonar, por lo tanto ese ventrículo derecho va a tener que ejercer más fuerza para poder, más presión, mejor dicho, para poder abrir la válvula pulmonar y poder eyectar el volumen sanguíneo. Por lo tanto, a medida que pase el tiempo, va a haber más remanente sanguíneo, va a aumentar el área telediastólica en el ventrículo derecho, y por la interdependencia que hay del tabique interventricular, va a terminar comprometiendo el área del ventrículo izquierdo, el cual no va a poder llenarse adecuadamente, va a haber disminución del volumen sistólico y por lo tanto disminución del ATA. Esa es la explicación, la secuencia, que es todo lo que nos explicaba Gaby con mucho más detalle en su clase. Y acá vuelvo a poner lo mismo, ¿bien? Disminuye la precarga del ventrículo derecho también, porque al aumentar la presión intratorácica disminuye el retorno venoso, entonces hay disminución de la precarga del BD, y también el aumento simultáneo de la poscarga durante esta fase, que es la de máxima presurización. Y después tenemos la fase de titulación de PIP, que es la que me faltaba explicarles. En esta fase, lo que se intenta hacer, para lo que me sirve, es para detectar la presión en la cual vuelve a haber colapso pulmonar después de la maniobra de reclutamiento. Lo que yo tengo que hacer durante esta fase es ir disminuyendo progresivamente el nivel de la PIP hasta alcanzar la presión de PIP en la cual vuelve a haber colapso. ¿Y cómo hacemos para hacer esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es, una vez que termina la maniobra de reclutamiento, esto que está graficado acá en azul, sería la etapa en la que yo dejo que se, ay, no me sale la palabra, es como que, no que se restabilice, ay, no encuentro la palabra, o sea, ya me va a venir. Tengo que reducir inmediatamente la presión, acá, cuando termina la maniobra de reclutamiento. Reduzco la presión, tanto la presión inspiratoria como la PIP, y lo dejo que se acondicione, esta me sale la palabra. Esto sería el preacondicionamiento hemodinámico. Termina la maniobra, que se preacondicione un poco, que quede 3 ciclos con esta disminución de presión que hice, y acá este nivel lo cambio a modo controlado por volumen, ¿sí? El trabajo este que yo leí decía que se puede hacer también la titulación de la PIP en modo controlado por presión, pero es mucho más fácil hacerla por volumen, por eso aconseja que la hagamos por volumen. Entonces, bueno, nada, eso. Una vez que lo preacondicioné, lo paso a modo controlado por volumen. Y después lo que tengo que ir haciendo es ir disminuyendo la PIP gradualmente, de 2 en 2, de a 2 centímetros de agua. Y la diferencia que vamos a ver acá es si estamos titulando a un pulmón que tiene un distrés severo, o que tiene un distrés moderado, leve, o directamente un pulmón sano. No vamos a partir de la misma PIP para titular. Si, por ejemplo, es un distrés severo, yo puedo iniciar con una PIP, que es lo que me marca acá con una PIP de 25, 24, en cambio si es un distrés moderado, puedo usar una PIP de arranque más baja, de 18, y si el pulmón directamente no tiene patología, puedo arrancar a titular desde una PIP de 16. Entonces, bueno, después de que lo estabilicé, voy disminuyendo la PIP de 2 en 2, y siempre, mientras voy haciendo esta maniobra, lo que tengo que ir monitoreando, lo que es importante, es ver la compliance dinámica.
Ahora lo explico mejor con el gráfico, porque si no, no se entiende. Este gráfico, lo que tenemos acá abajo, son los niveles decrecientes de la PIB, que van de 2 en 2, 24, 22, 20, 18. Las barras, lo que grafican es el porcentaje de tejido pulmonar colapsado por tomografía computada. La curva verde es la que me marca la compliance dinámica, y lo que tenemos acá en azul es la PAFI. Yo a medida que voy titulando la PIB, que voy disminuyéndola gradualmente de 2 en 2, lo que tengo que ir viendo a la par es el aumento gradual que va viendo de compliance dinámica. Cuando yo llego al punto de mayor compliance, ahí es en donde voy a ver un reflejo en la PAFI que va a disminuir abruptamente. Entonces, cuando yo llego a este punto, lo que me quiere decir esto es que acá empieza a haber colapso de unidades alveolares nuevamente. Por lo tanto, yo no me tengo que quedar situada en este nivel de PIB, porque acá con esta PIB tengo colapso. Me tengo que situar un punto antes que ocurra esto. Es decir, en este caso del gráfico, en una PIB de 16. ¿Por qué? Porque con esta PIB yo tengo la mayor compliance sin que haya colapso nuevamente de las unidades alveolares. ¿Sí? Bueno, una vez que yo conocí o encontré la PIB que mantiene mi pulmón abierto, lo que tengo que hacer es realizar de nuevo la apertura pulmonar y retornar a... ¿Me escuchan? Porque me dice internet inestable. Conexión inestable. ¿Sí? Sí, sí. Ah, pues ahí te escuchaba vos entrecortado, Belu. Bueno, una vez que yo encontré la PIB que mantiene mi pulmón abierto, tengo que hacer una nueva reapertura pulmonar y volver a la ventilación protectiva, pero esta vez con el nivel correcto de PIB que le corresponde a ese paciente. ¿Sí? Pero bueno, todo esto no es gratis, ¿sí? Va a haber efectos secundarios por haber hecho una maniobra de reclutamiento. Va a haber que pagar un precio tanto pulmonar como hemodinámico. Va a haber daño o repercusión a nivel del parénquima pulmonar y a nivel de la hemodinámica. En el pulmón, en las zonas que son más aireadas, o sea, en las ventrales, estas van a pasar necesariamente por una fase en la que van a estar sobredistendidas. Y el riesgo que yo tengo en este sector es que haya riesgo de barotrauma, y de la forma más severa del barotrauma, que es el neumotórax. Pero sin llegar a que haya un neumotórax, también voy a tener lesión a nivel histológico. Si yo quisiera ver el efecto que tiene esta maniobra en el pulmón, lo que hacen es estudiar factores relacionados con lesión pulmonar, como puede ser el procolágeno tipo 3, lo dosan en plasma y ven que aumenta. O sea, si bien sin llegar a que haya un neumotórax, yo puedo tener lesión a nivel del tejido. Y en cuanto a los efectos hemodinámicos, va a haber mucha repercusión por lo que estuvimos viendo del aumento de la presión intratorácica, la disminución del retorno venoso, el aumento de la poscarga del ventrículo derecho, que termina repercutiendo en el ventrículo izquierdo, todo lo que expliqué en la otra diapositiva, que es la repercusión que tiene. La diferencia que va a haber en esto es que no en todos los pacientes va a haber la misma repercusión pulmonar y cardiovascular. Por ejemplo, yo tengo un pulmón en un paciente con distrés, que tiene una ventilación totalmente con una distribución heterogénea. El riesgo que tiene ese paciente es de tener más una lesión parenquimatosa pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente tiene una distribución heterogénea. La regla es que cuanto más heterogénea es la ventilación del pulmón, o cuanto más tardíamente en la evolución de la patología del distrés yo aplico una maniobra de reclutamiento, mayor va a ser el riesgo de lesionar el tejido pulmonar durante la maniobra. En cambio, en pulmones, por ejemplo, de pacientes sanos, lo que termina pasando es que, como esos pulmones no pierden la distensibilidad en los pacientes sanos, las presiones que yo le aplico al pulmón durante la maniobra de reclutamiento terminan repercutiendo más en los capilares que rodean a los alvéolos. En cambio, en los pacientes distresados que tienen pulmones más rígidos, no voy a ver tanto cambio a nivel cardiovascular, sino que lo voy a ver más a nivel del tejido pulmonar, a diferencia del pulmón sano, en el que el tejido, como se sobredistiende más, va a repercutir más en lo hemodinámico que en lo pulmonar. Esa sería la diferencia. Bueno, esta es una revisión sistemática que cita el material que usé para armar esta parte de la clase, en la que dicen que las complicaciones no son tan frecuentes durante las maniobras de reclutamiento, pero igual fíjense que un estudio hecho en 900 pacientes, así que no sé qué tan relevante es esa N, medio chica,
pero la complicación respiratoria más frecuente que encontraron es que desaturen de forma transitoria, y en cuanto a lo hemodinámico, que se hipotensen. Como que según esta revisión, hay una baja incidencia de complicaciones, pero no por esto tenemos que dejar de monitorear la hemodinamia del paciente. Pero bueno, qué sé yo. Repercusión hay. O sea, no es gratis, a eso voy. Y no lo podemos hacer en todos los pacientes, como vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, este es el trabajo que mandamos al grupo, que creo que lo mandó a Ugil, que es maniobras de reclutamiento en anestesia, qué más excusas para no usarla. La publicaron en diciembre del 2017. Lo que dice este artículo es que hay 3 requisitos básicos que cumplir para hacer maniobras de reclutamiento. Una de ellas es que el plano anestésico sea lo suficientemente profundo. El artículo dice que no es necesario que el paciente esté relajado, el uso de relajación muscular, pero sí es importante el tema de la profundidad anestésica. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar todo pico posible de aumento de presión transpulmonar, ¿sí? Sobre todo en la fase de reclutamiento de la presurización máxima, que si bien estamos trabajando cuando hacemos una maniobra de reclutamiento en modo presión control, no está bueno añadir presiones pleurales extra que no podemos controlar, como por ejemplo que el paciente tosa por un mal plano, ¿sí? Por eso hace hincapié en que es importante el plano anestésico, que sea lo suficientemente profundo. Otro de los requisitos básicos es que esté hemodinámicamente estable, ¿sí? Que esto es lo que veníamos hablando recién. El paciente que está hemodinámicamente inestable, totalmente contraindicado hacer una maniobra de reclutamiento. Es por eso que es importante la fase de preacondicionamiento hemodinámico, en la que íbamos titulando de a poco la PIP, porque ahí es cuando puede aparecer una hipovolemia enmascarada, ¿bien? Si yo cuando estoy haciendo la fase de preacondicionamiento no veo repercusión hemodinámica o ni siquiera, o hasta incluso me aumenta un poco la TA, lo que yo tengo que sospechar es que ese paciente, está este tema, cada vez que hablo de este tema me acuerdo del Laucha porque siempre habla de la precarga y la presión y la dependencia, pero bueno, en la fase de preacondicionamiento, si vos cuando lo estás preacondicionando te aumenta la TA, ese paciente está fuera de la zona de precarga-dependencia. Y si yo a ese paciente le agrego volumen, estaría desaconsejado porque justamente está fuera de esa zona. Ahora, si yo haciendo el preacondicionamiento hay mayor repercusión y se hipotensa, ahí sí ese paciente se encuentra dentro de la zona de precarga-dependencia y por lo tanto, si le tengo que subir el gasto cardíaco, a él sí le tendría que hacer una carga de volumen, ¿sí? Para aumentarle el gasto. Y el otro requisito que dice es que lógicamente no exista contraindicación para realizar la maniobra. Acá tenemos la tabla en la que están todas las contraindicaciones formales en las que no podemos hacer la maniobra, lo que acabo, no se escuchó que alguien habló por eso. Lo que acabo de decir, el paciente con hipotensión grave, un paciente con un TEC, un paciente con hipertensión intracraneal. A pedir, boludo. ¿Cómo? Creo que era Napoli. No, deben tener el micrófono abierto. Ah, ok. Bueno, sigo entonces. Paciente sometido a cirugía de ojo abierto, tampoco puede hacer maniobra de reclutamiento. Obviamente un neumotórax que no fue drenado, un paciente con broncoespasmo, un paciente con enfisema, bullas pulmonares, todas estas situaciones clínicas, hasta que no se resuelva o estabilice, no le puedo realizar una maniobra de reclutamiento. Otro tema que toca el artículo de la revista española es de nuevo lo de las atelectasias, dice lo frecuentes que son, el 90% de los pacientes que sometemos a ventilación mecánica se van a atelectasiar, pero lo que va a variar entre ellos es el porcentaje de colapso que van a presentar, ¿sí? Puede ser un porcentaje que ronde los 3 o 4%, el 3 o el 4% de la masa pulmonar, o en poblaciones, hay poblaciones que son especialmente sensibles al colapso, como son los neonatos, los nenes menores de 3 años, los pacientes obesos, las embarazadas que cursan el tercer trimestre de gestación, los pacientes con distrés. En toda esta población, los porcentajes de masa pulmonar colapsada pueden llegar hasta el 25%, ¿sí? De la masa pulmonar total. Bueno, en cuanto a la seguridad, para que una maniobra de reclutamiento sea segura, lo que dice el artículo es que siempre la tenemos que hacer, como ya dije, en modo presión control, ¿sí? Tener un control de las presiones que estamos aplicando en esos pulmones. Otra cosa muy importante es que la presión de ciclado, o sea, la driving pressure, sea constante.
por las dudas recordamos, la driving pressure es la TO menos PIT, que esa diferencia sea constante. Otra cosa importante para la seguridad es que sean incrementos escalonados, de a poco, progresivos, permitiendo que ese paciente se vaya preacondicionando para ver si aparece lo que dije hace un ratito de las repercusiones hemodinámicas. Y esto también me pareció importante porque el artículo decía que las presiones transpulmonares, para que haya sobredistensión y apertura máxima, que es el objetivo de la maniobra de reclutamiento, yo ya las alcanzo llegando a 30 centímetros de agua. Y sin embargo, si yo mantengo la presión de ciclado, o sea, la driving pressure constante, no voy a tener un neumotórax hasta alcanzar los 60 centímetros de agua de presión transpulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mantengo la driving constante, puedo llegar recién a los 60 centímetros de agua, voy a tener neumotórax, siempre que sea la driving constante. Es decir, que igual no lo voy a llevar hasta 60 centímetros de agua, porque si yo ya tengo apertura con 30, ¿para qué lo voy a someter a tanta presión? Pero a lo que va esto, la importancia es el margen de seguridad que tenemos entre abrirle los alvéolos y generarle un neumotórax. Bueno, y acá explica lo que acabo de decir, que es el margen de seguridad. Sí. Mari, pará porque el negro tiene el micrófono abierto y se te escucha como con voces. ¿Para qué le aviso? Bueno, nada, por las dudas repito lo que acabo de decir, que me pareció importante, que si yo con 30 centímetros de agua logro abrir los alvéolos, no va a hacer falta que le siga aplicando presión, ¿no? Siempre en un pulmón sano, recién voy a generarle un neumotórax alcanzando presiones de 60, siempre y cuando, por eso repito, siempre y cuando la driving pressure sea constante. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Y otra cosa para los que, no sé nosotros cuándo iremos a rotar por niños, pero bueno, los niños no precisan presiones alveolares superiores a 30 y los adultos no precisan que superemos los 40 centímetros de agua para poder ser reclutados efectivamente y completamente durante la anestesia, ¿sí? ¿Qué impacto tienen las maniobras? Los outcomes de muerte y mortalidad que describió el artículo. Hicieron un metaanálisis que hasta ahora, según este artículo, era el más completo, el que incluía 439 estudios durante maniobras de reclutamiento hechas en anestesia, ¿sí? Puntualmente, en anestesia. ¿Y qué encontraron? Que hacer maniobras de reclutamiento mejoran la oxigenación durante la cirugía, disminuyen la necesidad de usar FiO2 elevadas, recuperan a los enfermos de eventos hipoxémicos durante la cirugía, y disminuyen las complicaciones pulmonares en el postoperatorio. Entonces, lo que recomienda, antes de que me revelen algo, sobre todo Gaby, terapista, lo que recomienda según este metaanálisis, es que deberían implementarse de forma rutinaria después de toda inducción anestésica. Eso es lo que dice este artículo. Supuestamente, de forma rutinaria, en toda inducción anestésica, nosotros tendríamos que reclutar a los pacientes. No solo reclutarlos, sino después también emplear PIP para evitar que se vuelva a generar el colapso, salvo, lógicamente, en pacientes que tengan contraindicada la maniobra de reclutamiento, ¿sí? Pero bueno, según este estudio, habría que hacerlo de forma rutinaria. Por las dudas, ahí les dejo el artículo para que lo lean y se saquen sus dudas. Bueno, otra cosa que recomienda es que haya capacitación y habilidad suficiente para realizar la maniobra, y lo compara con lo que es la intubación orotraqueal, y que como toda capacitación que necesitamos para hacer este tipo de maniobras. Nosotros cuando empezamos a intubar, no intubábamos vía áreas dificultosas, ni secuencias rápidas. Bueno, lo que plantea este artículo es que si vamos a reclutar, no empecemos a reclutar a los pacientes hipoxémicos, desaturados, no, arranquemos con pacientes que sepamos que van a tolerar bien la maniobra hasta que le agarremos la mano y, bueno, que pasemos por la curva de aprendizaje, ¿sí? Bueno, esto es más o menos lo que acabo de decir. Y bueno, recalca en quienes están contraindicada la maniobra, de vuelta. Pacientes que tengan patología pulmonar previa, pacientes con enfisema, pacientes asmáticos, pacientes con bullas pleurales, antecedentes de neumotórax espontáneos, y en la EPOC lo que dice es que, si bien no están formalmente contraindicadas estas maniobras, tendríamos que hacer un balance clínico e individualizar el riesgo, el beneficio, qué es lo que conviene. Eso va a depender del paciente en sí. Bien. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca previa y FEIS disminuidas? Si estuvimos hablando hasta recién que hacer una maniobra de reclutamiento genera repercusión hemodinámica,
nosotros pensaríamos que, bueno, un paciente con insuficiencia cardíaca, con una fe disminuida, no lo tendríamos que reclutar. Pero en realidad estos pacientes podrían llegar a ser los que más se benefician de estas maniobras. ¿Por qué? Porque si yo consigo, en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, reabrirle, obviamente no descompensada en el momento de la cirugía, si yo consigo reabrirle el sector de pulmón que se colapsó, después de la maniobra de reclutamiento, a los 20 minutos, a la media hora de la maniobra de reclutamiento, el gasto cardíaco de ese paciente va a tender a ser incluso mejor que el que tenía antes de la maniobra. ¿Por qué? Porque yo al haberlo reclutado, terminé disminuyendo la resistencia del lecho vascular pulmonar. O sea, lo que saqué, le eliminé la vasoconstricción pulmonar hipóxica que iba de la mano de esa telectasia. Entonces, ¿qué termino haciendo? Le termino disminuyendo la poscarga a ese ventrículo derecho. Entonces, por eso plantea que en estos pacientes puede ser hasta más beneficioso. Pero bueno, si yo decido hacer en este tipo de pacientes una maniobra de reclutamiento, con aquellos que tienen con fe baja, lo que tengo que hacer es, bueno, que la maniobra sea lo más corta posible, usar niveles de PIP un poco más bajos, llegar hasta 15 en vez de llegar hasta 20, y obviamente soporte inotrópico durante el tiempo que dure la maniobra de reclutamiento. ¿Bien? Bueno, acá me dejan las mejores indicaciones para maniobras de reclutamiento pulmonar, o sea, como que si nosotros que estamos empezando a hacerlas, pues la realidad yo no he hecho muchas, pero de empezar, empecemos por estos pacientes, con niños menores de 6 años, con pacientes mayores de 30, pacientes obesos, embarazadas, bueno, en el último trimestre del embarazo, y estas circunstancias en las que, pues con esto lo podemos ver mucho más nosotros, cirugía laparoscópica, Trendelenburg, cirugía torácica, bueno, cardíaca, abdominal, todos estos pacientes se van a beneficiar de las maniobras de reclutamiento. ¿Cuándo las hacemos? ¿En qué momento? Según este artículo, una vez que terminamos la inducción anestésica, antes de que el cirujano arranque la cirugía y que yo compruebe que el paciente esté hemodinámicamente estable, ahí tendría que hacer la maniobra de reclutamiento. Especialmente si es en una cirugía abdominal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cirujano va a empezar a toquetearle la panza y todo eso me puede artefactar desde la maniobra de reclutamiento hasta el seteo de la PIP posterior. O sea, la secuencia sería, lo intubo, y ves que ni siquiera terminaste de fijar el tubo y ya tenés al cirujano pintándole la panza. Lo que tendremos que hacer es decirle, no, para que lo tengo que reclutar, yo creo que, no sé, nos revolean a coger por la cabeza, pero la idea de este artículo sería esa, que lo dormimos y que lo tendríamos que reclutar. Y más si va a ser una cirugía abdominal. Pero bueno, hay situaciones especiales. Antes que eso, ¿cuántas maniobras tengo que hacer durante la cirugía? Lo ideal es hacer una, y si nosotros pudimos setear bien la PIP después de la maniobra, no haría falta que le tengamos que hacer otra maniobra más. Bien, no está recomendado realizarlas, porque en otros lugares pueden encontrar que habría que repetirlas cada 40 minutos. O sea, no deberíamos repetirlas, salvo situaciones puntuales, como disminuciones de la oxigenación, o, por ejemplo, neumoperitoneo, que es como una situación especial que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, esto es lo que dije, y acá están las situaciones especiales, que es la cirugía laparoscópica. Recomiendan que las maniobras de reclutamiento las hagamos antes de que insuflen el neumo, y no después de la insuflación del neumoperitoneo. ¿Por qué? Esto es lo que expliqué hoy en un principio con la ley de Laplace. O sea, si nosotros hacemos la maniobra de reclutamiento después de que pusieron el neumo, voy a tener una mayor área de pulmón colapsada. O sea, voy a tener que otorgar mayor presión a ese pulmón para poder reabrir esas unidades alveolares. Es preferible que yo haga la maniobra antes de la insuflación del neumo para tener todo el pulmón abierto, y me va a salir, entre comillas, más barato mantener esos alvéolos abiertos que tener que reabrirlos, ¿sí? Entonces lo que recomiendan es dormir al paciente, hacer una maniobra de reclutamiento, se establece el neumoperitoneo y vuelvo a hacer otra maniobra para reclutar todas esas unidades que sufrieron cambios a causa del neumo, ¿sí? Bueno, ¿y esto por qué es importante? Porque cuando nosotros, cuando los cirujanos le ponen el neumoperitoneo, ¿qué pasa con la capacidad residual funcional? Disminuye, ¿sí? Como hay colapso, disminuye, y la capacidad residual funcional se termina situando por debajo del volumen de cierre, y eso es lo que predispone al colapso y a las atelectasias, ¿sí? Por eso es que lo tenemos que repetir. Y también recomiendan hacer una maniobra de reclutamiento cuando termina la cirugía, antes de extubar al paciente, pero esto de vuelta, no debería ser necesario si pudimos setear bien la PIP después de la maniobra, no debería ser falta. Lo que dice que es imprescindible en el momento de despertar y extubar al paciente
es que no usemos fracciones inspiradas de oxígeno de más de 0,7, ¿sí? Que eso que va a predisponer a que haya atelectasias por reabsorción, mantenerle la PIP al paciente hasta que lo estemos extubando, no quitársela antes, y otra cosa, apenas se despierta, semisentarlo, 35-45 grados, aplicarle BNI en los minutos después de que lo extubamos, hasta que se recupere el equilibrio respiratorio que tenía, ¿bien? Bueno, este artículo también, lo otro que hice, de la maniobra de CPAP, la de 40-40, que es la de apnea, estas fueron las que primero se recomendaron, pero que haciendo estudios anatomopatológicos demostraron que eran mucho más lesivas que las maniobras escalonadas, ¿sí? Generan más repercusión hemodinámica, no podemos setear bien la PIP después, porque no nos sirve para aproximar el cálculo del PIP que tengo que dejarle al paciente después de la maniobra de reclutamiento. Por eso es que este artículo no aconseja este tipo de maniobras, sino que las que aconseja son las escalonadas, en las que, como ya dije, vamos aumentando gradualmente la PIP de 5 en 5, vamos aumentando la presión inspiratoria, hasta que llegamos a una PIP de 20, lo dejamos durante ese tiempo que se reclute, dándole tiempo a que se genere el efecto de avalancha, y cuando termina la maniobra de reclutamiento, ahí titulamos la PIP. Bueno, todo esto, de vuelta, siempre y cuando lo hagamos en presión control, con presión de ciclado fija, es decir, una driving pressure constante, incrementando escalonadamente la PIP, y permaneciendo en cada escalón el tiempo suficiente para que se puedan reabrir esas atelectasias, ¿sí? Y después reducir las presiones hasta encontrar la PIP que estabiliza ese pulmón. Esa PIP va a ser en la que ese pulmón tenga la mejor compliance dinámica con la menor driving pressure posible, ¿sí? Para un BT determinado. Y bueno, ¿y qué frecuencia respiratoria usamos? ¿Con qué frecuencia nos manejamos? Este artículo decía que para adultos hasta 20 respiraciones por minuto y en niños hasta 30. Lo que se logra con estos aumentos de frecuencia es que la maniobra de reclutamiento, la duración global de esta, sea más cortita, ¿sí? Y que la podamos hacer de forma más eficiente. Y otro beneficio que tiene usar frecuencias respiratorias altas es que hiperventilamos moderadamente desde un principio, y esa hiperventilación que generamos al principio de la maniobra va a terminar compensando la hipoventilación que va a tener el paciente durante la fase de máxima presurización. Y bueno, lo otro que explicaba es que en neonatos y en menores de 1 año se podría llegar a aumentar la frecuencia hasta 40 respiraciones por minuto. Y no habría riesgo de atrapamiento aéreo ni sobredistensión dinámica. Y bueno, ¿y qué pasa con los pacientes con EPOC? También sabemos que si a un paciente con EPOC aumentamos mucho su frecuencia respiratoria, va a terminar habiendo atrapamiento aéreo, sobredistensión dinámica, así que lo que aconsejan es que la frecuencia respiratoria en EPOC sea de hasta 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Bueno, ¿y cuántos ciclos lo dejamos al paciente en cada escalón? ¿Cuánta duración tiene que ser? Bueno, en el máster que leí al principio decía de 3 a 5 ciclos por escalón, pero según este artículo, el de la revista española, el tiempo que lo tengo que dejar, hay como dos posturas muy opuestas. Unos te dicen que el tiempo es como lo que tengo que lograr es que se preacondicione ese corazón, tiene que tener una duración prolongada para que no haya tanta repercusión hemodinámica. En cambio, hay otros que te dicen que cuanto más corta sea la maniobra de reclutamiento, menos repercusión va a tener el paciente. Entonces, como que ¿en qué quedamos? ¿Lo dejo mucho tiempo o lo dejo corto, que sea corta la maniobra para que no haya repercusión? Entonces se llegó al consenso de que en los escalones de subida lo tendría que dejar de 2 a 5 respiraciones, y en el último escalón, que es en el de apertura, lo tendría que dejar por 5 a 10 respiraciones, ¿sí? Eso sería como el balance general. Esto es lo que dice la revista española, ¿sí? Como les dije recién, que ya con leer ese título sabemos la postura que tiene, como qué más excusas para no usarlas. O sea, ya leyendo ese título sabemos que ellos aconsejan hacerlas siempre. Y en base a esto, seguimos con lo que pasó en el CLASA, porque acá es cuando se armó el debate de si se hace, si no se hace. El debate fue entre Belda, que ya todos lo conocen, y Leopoldo Ferrer, que yo no tenía idea quién era, lo conocimos ahí en el Congreso, y lo que estaban exponiendo ellos era, el título era Ventilación protectiva con maniobras de reclutamiento y PIP personalizada. Lo que decía Belda es que hay que usar ventilación protectiva, como ya sabemos, para evitar complicaciones en el posoperatorio, que el paciente tiene que tener una correcta oxigenación y evitarle las hipoxemias prolongadas, y tenemos que evitarle las atelectasias. ¿Por qué? Porque las atelectasias son las que me van a prolongar la estadía del paciente en el hospital, ¿sí? Entonces,
él decía que si bien que un paciente se te atelectasie no te genera una hipoxemia que lo pueda llevar a la muerte, lo que sí te genera es sobredistensión pulmonar, y que esta sobredistensión va a ser más grave cuanto más atelectasia tenga ese paciente. Entonces, la pregunta no es si le pongo más o menos PIP, sino cuántas atelectasias tiene mi paciente. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tenemos al paciente en quirófano, después de que le hicimos la inducción, está todo seteado, todo acomodado, hacemos el test del aire, que sería bajar las fracciones inspiradas hasta un 21%, o sea, que el paciente respira 21%, y ver las modificaciones que pueda llegar a haber en la oxigenación. Si esa oxigenación, la saturación del paciente disminuye a 97, o en algunos otros lugares dicen a 96, ese paciente tiene atelectasias suficientes como para que nosotros le hagamos una maniobra de reclutamiento, es decir, se vería beneficiado de una maniobra de reclutamiento. ¿Bien? Entonces, otra cosa que planteaba Belda, ¿cómo evito yo la lesión del pulmón que está asociada a la ventilación mecánica? Y bueno, que el volumen pulmonar que yo le ofrezco no sea alto, que evitemos el colapso y la apertura repetida de las unidades alveolares, es decir, evitar ese aplauso de los alvéolos. ¿Y eso con qué lo logro? La clave, ¿cuál sería? Que tengan un bajo volumen corriente, usar PIP que estabilice esas unidades alveolares, y maniobras de reclutamiento con uso de PIP posterior. Eso sería el objetivo. Y lo que él recalcó un montón de veces era que el efecto de la PIP sin reclutar a un paciente no existe. O sea, aplicar PIP sola sin reclutamiento solamente va a estar haciendo efecto en la parte del pulmón que permaneció abierta, ¿sí? Pero yo no voy a sacarle la atelectasia al paciente por aumentarle la PIP si no lo recluté, ¿se entiende? Entonces, si yo no lo recluté, no me sirve el efecto beneficioso de ponerle PIP, no lo voy a tener. Entonces ahí le preguntaban todos, bueno, entonces los que estaban en la clase, ¿cuánta PIP le ponemos? ¿PIP de 5, PIP de 7, PIP de 9? Y Belda decía, no es que hay una receta mágica en la que a todos los pacientes hay que ponerle PIP de 5. Lo que hay que hacer es individualizar la PIP y ver la que necesita ese paciente. Entonces, contó un estudio que hizo él, junto con Dussman, en la que randomizaron a 4 grupos, dos grupos pertenecían al intraoperatorio y otros 2 al postoperatorio. Entonces, a los pacientes que estaban sometidos a cirugía, a unos les individualizaban la PIP y a los otros no. Y a los que estaban en el postoperatorio, a unos les aplicaban CPAP de manera rutinaria y al otro grupo solo cuando lo necesitaban. Y evaluaron los resultados y encontraron que los pacientes a los que se les había individualizado la PIP tenían 5% menos de complicaciones en el postoperatorio, sobre todo relacionadas a infecciones respiratorias. Entonces ahí salta Leopoldo Ferrer, que era el que no estaba de acuerdo con hacerlas de manera rutinaria, y lo que él planteaba es que yo cuando hago una maniobra de reclutamiento lo que estoy haciendo es activar inflamación. Si nosotros nos ponemos a medir los preinflamatorios como hablé hoy a nivel plasmático, vamos a ver que hay una respuesta inflamatoria local y también sistémica, por la medición esta del procolágeno, que les había comentado al principio. Entonces, además de activar inflamación, lo que él planteaba es yo, con hacer una ventilación protectiva, una PIP aproximada de 4 y 5, y hacer un screening de factores de riesgo para complicaciones en el postoperatorio, ya con eso alcanzaría. O sea, si yo veo que tengo un paciente que tiene riesgo de atelectasiarse mucho y hacer una complicación en el postoperatorio, bueno, le sumo a ese paciente hacerle una maniobra de reclutamiento, pero no a todos. Otra cosa que decía es que este hombre, es que era obvio que iba a haber atelectasias después de una inducción anestésica, por la sedación, por la relajación neuromuscular, por el decúbito dorsal. Entonces yo este problema lo podría resolver simplemente con cuando despierto al paciente, estimularlo a que genere respiraciones profundas, es decir, que se autorreclute, y recalcó la importancia de lo que es el control del dolor, porque un paciente con dolor va a tener respiraciones mucho más superficiales que van a tender a la atelectasia. Entonces, según Ferrer, autorreclutando al paciente y controlándole el dolor no haría falta realizarles a todos las maniobras de reclutamiento. Y habló de un concepto nuevo que sería lo de las atelectasias permisivas, que lo que él decía es que en el afán de querer tener un pulmón totalmente abierto al 100%, lo terminamos sometiendo a condiciones que le terminan resultando perjudiciales al paciente. Termina siendo menos beneficioso. Y Belda lo que terminó argumentando era que a él reclútenlo y colóquenle la PIP que le corresponde, que no es lo mismo PIP de 5 que PIP individualizada. Y que si para nosotros un 5% menos de complicaciones postoperatorias no valían la pena, bueno, allá nosotros. Y bueno, ahí terminó el debate y terminé, no sé, me pareció que estuvo bueno porque la postura de Ferrer
está bien argumentada, o sea, si vos si es un paciente flaquito, joven, que vos estimás que no va a tener ningún problema en el postoperatorio, ¿para qué someterle una maniobra de reclutamiento? Cuando se despierta, que se autorreclute y ya. En cambio, ya si es un obeso, es otra cosa. Pero bueno, no sé, después a lo último de la clase cada uno me dirá qué opina. De COVID es muy cortito lo que voy a decir, porque cuando fuimos a la capacitación de terapia nos dijeron que las maniobras de reclutamiento estaban sistemáticamente prohibidas, sobre todo la escalonada, o sea, que es la que como que le vengo vendiendo durante toda la clase, no hay que reclutar a los pacientes con COVID, salvo ante una eventual desconexión del paciente del respirador, que en este caso, en caso de tener que reclutarlo, lo tendríamos que hacer con la maniobra CIPAP, la de 40-40. Pero que las maniobras escalonadas, totalmente prohibidas. Que solo la pronación demostró tener beneficios, y que la pronación tiene que ser temprana, cuando el paciente tiene una PAFI menor a 150, y que tiene que ser prolongada. Si bien cuando leemos nosotros encontramos que la pronación tiene que ser de 16 horas en adelante, lo que dijeron en terapia es que los van a dejar pronados por 24 o 36 horas, porque si no nos la vamos a pasar rotando pacientes y no alcanza el personal. Acá les dejo otro artículo que está bueno para leer de la posición de prono, que es de la New England, para el que le interese. La conclusión a la que llega este estudio es que aplicando de forma temprana el prono en los pacientes se vio un descenso de la mortalidad en el día 28 y 90, así que es una variable dura que se modificó. Y por esto mismo también, bueno, hay otro estudio acá que está bueno para que vean, de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda en pacientes que tienen distrés severo, pronarlos por al menos 12 a 16 horas, es una recomendación, está fuertemente recomendado, ¿sí? Y en el caso de mujeres embarazadas, lo que recomiendan es la posición en decúbito lateral. ¿Qué dice el hospital italiano? Las guías de cuidados que tienen ellos, lo que recomiendan también es la posición de prono. Acá vemos la posición del nadador, que ya hablamos varias veces. Lo mismo, cuando la PAFI está por debajo de 150, está sugerido fuertemente progresar al decúbito prono. Se sugiere que para hacer esta maniobra todos nos vistamos con un nivel 3 de equipo de protección personal. Acá tenemos todas las complicaciones que están asociadas a la pronación, que ya las conocemos por rotar pacientes para cirugías de columna, así que no les voy a decir nada nuevo de esto, que las complicaciones serían que todos los catéteres que tenga el paciente se salgan, perder la vía aérea, que haya una extubación. Después las complicaciones asociadas al decúbito, que ya las conocen, y lo más relevante es las complicaciones hemodinámicas, hipotensión, bradiarritmias, taquiarritmias, arritmias ventriculares, y como punto clave, el hospital italiano sugiere que el equipo esté altamente entrenado, que sea con el menor número de participantes posible, y que haya un runner afuera de la habitación para cualquier cosa que podamos llegar a necesitar. Y en cuanto a contraindicaciones del prono, acuérdense, inestabilidad hemodinámica, cuando la TAM está por debajo de 60, pacientes que tengan la PIC elevada, más de 25, convulsiones, que tengan una lesión espinal inestable, tórax o abdomen abierto, embarazo, peso mayor a 135 kilos, o que hayan tenido un paro cardiopulmonar reciente. Todas estas situaciones contraindican el prono. ¿Qué más? Acá les dejo un video que también es de la página del hospital italiano, que muestra cómo pronar un paciente, que bueno, les repito, es más de lo mismo, nosotros los rotamos igual. A lo sumo la única diferencia es que lo llevan hacia un lateral de la cama para hacer primero el primer tiempo de la rotación, pero es más de lo que ya hemos hecho. Y nada, ahora a ver qué opinan ustedes, a quiénes reclutarían, a quiénes no reclutarían, si están de acuerdo con Vela, con Ferrer, con quién, qué sé yo, opinen. Y si no, nada, ya termino. Muy bien, Mari, muy linda la clase, ¿eh? Sí. Muy bien, muy completa. Espero que se haya entendido. Mari, qué bueno. No sé si dijiste algo de relación IE 1.1, 1.2, si hay que cambiar. Sí, relación IE 1.1, eso me faltó decirlo, es verdad. La Bien. relación IE que aconseja, bueno, la repito, para el que lo quiera leer, porque no es lo mismo que te lo cuenten que leerlo uno mismo, sobre todo a las chicas de primero, bueno, salvo Gaby, ¿no? Obvio, pero que lo lean es el material de apoyo de la Universidad de Valencia, después se los mando, está muy claro,
es corto, conciso, y ahí recomiendan relación IE 1-1, Jacob. Bien, y el último que dijiste, el de Javier García, creo que no sé si recomienda 1-1 o la que tenía previamente el paciente de acuerdo a su patología, sobre todo el atrapamiento. Lo que dijeron en el Congreso sí es dejar todo el seteo del ventilador como lo tenía antes. No mover la FIO, no mover nada. Solo la PIP y la presión inspiratoria. Bien. Si mal no recuerdo. Y después mencionaste algo de COVID al final, de no reclutarlo, y, o sea, yo lo que entiendo sobre reclutamiento es que no recomiendan el reclutamiento sistemático, pero Exacto. sí recomiendan reclutar a un paciente post-intubación, o sea, sobre todo con las atelectasias previas que trae y la preoxigenación al 100% y secuencia rápida. Sí, vuelvo acá por las dudas porque por ahí lo di por sabido o no, para que vuelva a la diapo, pero es en maniobras sistemáticas, ¿sí? Sistemáticamente a reclutarlos, no. Bien, perfecto. No te había entendido que, porque diste prohibido, no Acá, por ahí no acá. Maniobras de reclutamiento alveolar sistemáticas. Hacerlo de forma sistemática, no. Sobre todo esta, la escalonada, no. En caso de que haya necesidad de reclutarlo o para reclutarlo, lo que nos dijeron en la capacitación de terapia, porque me acuerdo que se lo volví a preguntar cuando terminó al hombre, es que hagamos la maniobra de CPAP, es decir, en la apnea. Sí. No sé si algún otro que estuvo en la capacitación escuchó otra cosa, pero me quedó... ¿Vos a cuál fuiste? ¿A la de emergencia o a la de...? La de terapia fui, estaba con creo que es el instructor. Tumino. Sí, Leo puede ser. Sí, Leandro. Él dijo eso. Nosotros fuimos a las de Emergento y dijeron lo mismo. O sea, primero que tratan de no... Se despertó la doncella. No, boludo, estaba despierta. Ay, te dormiste, guacha, perdón, te aburrí mucho. Dice que era pero- aburrido y se durmió. Ya me dormí. Estaba escuchando. Y lo que nos dijeron es eso, que no sistemáticamente maniobras de reclutamiento, quizás posterior a la intubación, si el paciente está como muy complicado, respiratoriamente hablando, ¿no? Y evaluándolo, y si no, la maniobra de CPAP 40-40. Ellos tampoco están de acuerdo con las maniobras de reclutamiento escalonadas. En emergencia. Bien. Y decían también según el FIO, por lo menos lo que dijeron. Sí. ¿Cómo no entendí eso último? ¿Cómo, Flor? Según las tablas con FIO 2, poner... Sí. Sí, también. Pasa que como también vimos que hay como dos tipos, ¿no? de pulmón en COVID, hay uno en el que tiene cambios en la distensibilidad, ese sí, o sea, se va a ver más beneficiado de maniobras de reclutamiento. Eso no me acuerdo quién lo había explicado, que creo que Lea Davis mandó una foto que explicaba los fenotipos, LH, ¿puede ser? El L y el H, el segundo. El L y el H. Uno de ellos se beneficia mucho más de las maniobras de reclutamiento que el otro. Sí, eso es lo que explicaron las chicas en la clase, Mari y Lu, ¿no? Bravo, Jaco, Sí. alguien nos escuchó, veo. Bien. ¿Alguien qué? Ah, que no se escuchó. Sí, nena, yo te escuché, pero no me acordaba cuándo lo había visto. Nos quedan tantas cosas de COVID que ya no sé de dónde salen. Lo explicó No, Napoli, no quedó muy claro, pero lo explicó por lo menos. Ay, qué maldito que sos, Jacobino. Frate, te cité en mi explicación. No sé si vos escuchaste, pero lo de Baby Lang lo dijiste. Y lo dije, como dijo Frate. Muy buena la clase, Mari. Se entendió re bien. ¿Seguro se entendió? Sí, re claro. Sí, estuvo re bien. Ahora que dijeron esto de los patrones L y H, otra cosa que no les dije la vez pasada que me olvidé con respecto a la ecografía, es que también se pueden diferenciar los patrones L y H de acuerdo a la ecografía. Los patrones H son los que tienden más a la hepatización y demás, y los patrones L son los que se ven como vidrio esmerilado en la tomografía y que en las ecografías solo tienen líneas B. Nada, dato que me olvidé de decir el otro día. Ya lo hablaron, Chiqui. ¿Qué? Ya se habló de eso. No te entiendo. Ya se había hablado. No, seguí dormida, Vicky, dale. No estoy lo habíamos dormida. hablado.
Bueno, nada, eso, fin del comunicado. Bueno, Muy, muy bueno, Mari. Bueno, me alegro. Espero se haya entendido. Es un tema que a mí me costó un huevo en primer año. Escuchaba hablar de reclutamiento y era como, ¿qué? Y ayer hablando con Nati Rivera, me decían que ellas como que también es un tema que no sé, es difícil. Son muchos conceptos que tenés que manejar al mismo tiempo. Qué sé yo. Ahora ahora sí, lo logré entender. ¿quién da clase de mañana? ¿Qué tema toca? No sé. Cric, cric. Doy yo, Jaco, doy modos ventilatorios. Ah, bueno, fantástico. Bueno, para Hola, los que... ¿se me escucha? Sí, 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 se escucha bien. Hola, Sí, se ¿se escucha. escucha? Escuchando, sí, sí. Bueno, ya les avisé a todos, pero bueno, vayan a buscar el barbijo por secretaría, los que estén ahí o los que vayan la semana que viene. Y ya se hizo una nota de lo que hablamos sobre a Pupi Soria, que la va a mandar mañana a La Roca, supongo, y a Comité de Infecciones para pedir los ambos, los barbijos y las copias y botas, todo en maternidad. Se va a pedir a dirección también un barbijo N95 para cada uno, de acuerdo a la semana que le toque. Y también se mandó una nota para Bárbara Marone para arreglar las duchas de quirófano central para poder bañarnos después de hacer un paciente COVID o sospechoso o lo que sea, ¿sí? Ah, mirá qué bien. Igual las duchas están todas en el vestuario de hombres, ¿no? Qué bueno. Sí, 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 bueno, no va a caer. Creo que sí. Tienen que bañar con los hombres ahora. Claro. La ducha Jaco, Te agarra Lautaro, boludo, te empoma ahí de una. Jaco, tengo una pregunta. En el poli, ¿están usando N95 para intubar a todos los pacientes? Yo por lo menos lo estoy usando las veces que voy, sí. Eso es lo que quiero, lo que justo me hiciste acordar. El lunes Gaby Huanca va a hablar sobre paro respiratorio en paciente COVID y las recomendaciones específicas que hay para los pacientes. Y me gustaría que alguien, no sé si Au Gil estaba medio empapada en eso, ahora Au está conectada, pero no le pueden pedir información a ellas, pero que alguien arme algo sobre las distintas recomendaciones de uso del N95, porque hay recomendaciones de varios hospitales, de la OMS y demás, sobre cómo usarlo, cuántas horas, cómo guardarlo, o sea, que alguien haga algo corto, pero sobre recomendaciones del N95, porque hay varias cosas, varias indicaciones. Sí, pero todavía no están usando el N95. ¿Cómo? ¿No están usando el N95 para las programadas? Ustedes, los que tienen el N95 que se tienen en poli, úsenlo, sobre todo para general y demás, pónganselo con un barbijo quirúrgico adelante porque tiene la válvula, pero cuídense. Porque no creo que nadie le va a decir vení pónetelo. O sea, pónganselo ustedes como norma, por cuidado personal, básicamente. Así que sí, úsenlo al barbijo. No lo estamos usando o sea, dirección no recomienda, no va a dar equipos de protección personal si no es caso sospechoso o confirmado de COVID. Pero la idea fue comprar desde el servicio esos barbijos para que por lo menos ya los tengan y como van a ir por semana los puedan ir guardando y utilizándolo, pero si van a hacer una general, se los ponen. De todos modos, no están usándolos, o sea, no están intubándolos más, entiendo, por lo menos en guardia no van a intubar los residentes de primero, sino que van a intubar los superiores. Y eso queda claro también desde más, para evitar la exposición y que manipulemos de más una vía aérea. No es momento para que intube el residente de primero. Está bien. Genial, Jaco. Sí, sí, hay muchos audios abiertos y la verdad que no se escucha muy bien. Bueno, te quería comentar algo ¿te acordás de la paciente del viernes? Sí. Yo le pregunté a uno de los chicos del gineco qué onda la muestra y todo eso, y me dijeron que recién salió nuevamente ayer, porque había salido, no sé, no se procesó mal o no sé qué pasó, así que recién ayer tomaron la muestra. Como para que sepan los que estuvieron la lucha, el negro. Yo le pregunté a Marcos, pero me dijo que todavía no había resultados. Claro, todavía no había Sí, resultados. todos los días le mando a las ginecólogas y me putean. No, yo le mandé a Nicolás y me dijo que había salido recién ayer la muestra. Teóricamente está con fiebre y un foco respiratorio la paciente.
Sí, todos. Sí, igual, clínicamente sigue así. Sí. Bien. Bueno, habrá que esperar el resultado. A ver qué dicen. Y sobre todo por Petracaro, que Petracaro está cubriendo la semana que viene, si en el caso de que no dé y demás, y de acuerdo a las recomendaciones, veremos cómo reemplazar a ella. Así que estemos atentos a eso. Bueno, no sé si tienen más dudas. Y después alguno ahora le voy a escribir a Agus Gil sobre las recomendaciones del 95, porque las recomendaciones que manda el Poli son que el barbijo se use cada 15, se puede usar una duración de 15 días, si se utiliza menos de 7 horas por día, o una semana si se utiliza más de 8 horas por día. Eso creo que es recomendación de la OMS y del Comité de Infecciones del hospital. Pero después hay una recomendación del Austral que dice que no se puede usar, se puede usar 4 horas continua o 8 horas discontinua, pero no es recomendado usarlo discontinuo por la manipulación de contacto y que el barbijo se va contaminando. O sea, por eso quiero que alguien prepare algo bien y que nos queden claro a todos para que tengamos todos la misma, hablemos todos el mismo idioma sobre cómo usarlo y cómo cuidar el barbijo para no contagiar. Jaco, Sí, viste, Brenda te contó, creo que el papá hizo una lámpara de ultravioleta. sí, no sé en qué quedó eso, si lo llevaron o no. No, el tema, bueno, no, igual hoy Brenda La escribió. tengo en el auto, la tengo que llevar. Lo que pasa es que quería leer un poquito más antes de llevarla, como para ver cómo la vamos a usar. El Bueno, tema dale. es definir algunas cosas. En el protocolo ese del Austral que mandó hoy Agus a nuestro grupo, que tenemos todos juntos, Sí. está el tema un poco sobre la luz. El tema es que no tenemos cómo medir el tiempo de exposición y como, no sé cómo se dice, pues, medida de algo de ellos, no sé de cosas, si es potencia, qué mierda es, No, pero ni idea como de que eso. tendríamos que controlar de alguna forma la exposición de los barbijos, pero que está recomendado el peróxido, que es el Esterra, que es lo que va a usar el Austral, y por lo que me contó Romy, en el Poli hay, pasa que es muy caro, y la luz ultravioleta, y después la rotación ¿viste? Del barbijo. Belú, Claro, Ultravioleta, Belú. dime. Yo, respecto al el peróxido, yo tengo estudios que me mandaron, yo hablé con gente de Estados Unidos el otro día, pero está en estudio, no se sabe ni cuánto tenés que exponer, ni a qué porcentaje, y depende, hay que ver en el Poli el que haya, si se puede exponer a eso, así que descártenlo por ahora porque deformarían los barbijos, digamos, se pueden mojar, hay que claro. ver bien. La idea es que lo manipulen lo menos que puedan, y si ustedes tienen, no sé, 2 o 3 barbijos, que los vayas usando el mismo día. Por ejemplo, están de guardia, la mayoría por ahí cumple con un mismo número de guardias, lo usa un martes, que lo vuelva a usar el martes próximo y que el jueves use otro, ¿sí? O sea, ustedes fíjense los días que más o menos van al hospital, y de acuerdo a eso déjenlo descansar 6 días y vuelvan a usarlo la semana siguiente. Sí, esa sería también otra buena recomendación. ¿Puedo decir algo con el tema de la esterilización? El Esterrad, que es con respecto al Esterrad, que es lo que dicen, que es lo del peróxido de hidrógeno, el E95 no se puede esterilizar por ahí porque el Esterrad lo que hace es moja la superficie y después esteriliza. O sea, eso estaría descontado porque lo deforma. La única forma de esterilizar un E95 es por óxido de etileno, que son unas máquinas enormes que el Poli no las tiene, y que después determinan un tiempo de aireación y demás porque es sumamente tóxico. Lo de la luz ultravioleta yo lo usaba para oftalmo, para esterilizar al microscopio, pero no era muy eficiente, que digamos, se ponía como si fuese como un profiláctico gigante o una funda transparente sobre el microscopio, y eso lo esterilizaba, en realidad lo decontaminaba, no lo esterilizaba. Se podría usar para los barbijos, pero no sé, habría que leer un poco más. Algunos que recomendaban ponerlo en un horno como a, no sé, a 70 grados, algo así había escuchado también. Eso se estufa. De eso. Estufa, claro. Pareció lo del tema del papá de Brenda. Claro. Está todo escrito en el CDC. El CDC, Carly, sí recomienda el Esterra. O sea, lo que te dice que tenés que tener, y hay también unas recomendaciones de, no sé, de Kilward de España, y de Holanda, que fue el otro lugar donde hizo estudios. El tema es la humedad que nosotros le dejamos al barbijo después de usarlo, que ahí sí, ese es el problema. ¿Cómo más es para meter en el Esterra un barbijo que está húmedo porque detiene el proceso? Exactamente. Eso sí. Exactamente.
Sí se puede por no se puede por calor seco, sí calor húmedo es lo otro que mete el CDC, no me pregunten por qué, tampoco No, lo entiendo. calor sería un método frío de esterilización. O sea, vos tenés fríos y calientes. Caliente autoclave estufa, fríos esterra dióxido de etileno. Esterra dióxido de etileno se podría, pero el esterra lo que hace es te moja el barbijo y aparte si lo metés mojado aborta el ciclo. Eso es lo que yo sé. Y aparte, en calor seco, no podés poner cosas de plástico, se derriten. Al calor seco no se puede. No sé, lo del esterra, lo otro que dicen que solo permite 2 ciclos, que al partir del segundo ciclo sí te deforma el barbijo. Exacto. Pero que han medio estudiado, entre comillas, ¿no? Hay un estudio de John Kirk en Holanda, les digo. Fíjense en el envase con que está esterilizado. ¿Qué envase, Carly? El envase N95 que tengan, fíjense que seguramente va a decir óxido de etileno o cámara gamma. Sí, el tema a mí no me vieron, nunca me dieron un barbijo con envase. O la caja, no sé. No, tampoco, Capaz no que sé. tiene estéril A mí siempre me los dieron sueltos. Sueltos, Entonces claro. está bien estéril. Claro, ese es el tema. Bueno, eso es lo que dice el CDC, y los 3 métodos que aprueba es los que dijimos, y lo que sí recomienda como en primer nivel es rotar, porque lo otro no esteriliza, decontamina. Exacto. Bueno, por eso propongo, es un tema que genera bastante debate, estaría bueno que el lunes alguien arme algo y lo discutimos, leyendo varias cosas, no sé, alguno que se ponga en contacto con Agus que tenía bastante información, si no, por ahí lo puede hacer ella, pero bueno, si no, alguno que tome la posta y que lo prepare, ¿sí? Che, un tema aparte, ya que están hablando de desinfección, miren mi cámara, esto es alcohol isopropílico que se vende en todas las ferreterías, que algunos vienen así en spray, otros vienen líquido, que es lo que se tiene que usar para desinfectar todos los teléfonos, que no le hace daño salvo que tengan la pantalla rota. Bien, lo pueden tirar tranquilos que no quema nada, salvo que tengan la pantalla rota. Como un dato, porque todos usan los teléfonos. Bueno. Bien, tírate el chico ahí. Tengo acciones, no, boludo, no, posta, en serio. Mira, en negro el alcohol no se puede tirarle. Pará. A ver. Y supuestamente el alcohol sí, o sea, habría que apagar el teléfono idealmente y hacerlo apagado. Y no de manera directa, sino con un paño, eso es lo que yo entendí. Claro, con el alcohol 96 lo que tenés riesgo es que si entra adentro te puede quemar algo. Lo mejor sería el alcohol 70, que es el isopropílico. Okay. En la ferretería los venden, encima te los venden aerosol, lo tirás y no pasa nada. Es lo que se usa exclusivamente cuando tenés un teléfono sucio o sulfatado dentro. Auspicia huevo Apple. Exactamente. No te quiere decir que le tiren el alcohol 90 y después lo arreglás. Claro. De repente todo lo soledad roto, el negro se hace multimillonario comprando. Para llevar la crisis adelante. Hijo de puta. El museo de teléfonos, dice. Bueno, chicos. Nos vemos. Nos vemos, adiós. Chao. Adiós.